Un saludo a todos los bendecidos que nos sintonizan por medio de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un gozo y un privilegio poder estar compartiendo con ustedes el Evangelio de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, del Ministerio Salvos por la Gracia. Bendecidos, en esta ocasión vamos a continuar con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. La semana pasada tuvimos la parte 9, esta sería la parte 10. El subtítulo de esta clase, bendecido, la hemos titulado Nuestra actitud hacia los demás, y vamos a enfocarnos en todo el capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Solamente para dar un breve resumen de lo que conversamos en la parte 9 del estudio de Timoteo, nos enfocamos, bendecidos, en el capítulo 4, hablamos de lo que era apostatar. Dijimos que la palabra apostatar significa apartar, dejar de mantener unas ideas o creencias, negar la fe de Jesucristo. La palabra griega apostasía significa un desacato a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. Eso es lo que significa apostatar. También, bendecidos, en esa clase hicimos la pregunta: ¿cómo te apartas de la fe? ¿Cómo te apartas de la fe? Y dijimos que era añadiendo obras a tu fe. Pusimos como referencia bíblica Romanos 11:6, donde el apóstol Pablo claramente dice que si es por obras, ya no es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la obra ya no es obra, y la gracia ya no es gracia. También nos hicimos la pregunta, o anticipamos, ¿no?, que alguien pudiera preguntar: hermano, pero ese verso está hablando de la gracia y no de la fe. Y dijimos como referencia bíblica Gálatas 2:16, Efesios 2:8, Gálatas 5, del 1 al 5, donde, aunque está hablando de gracia, sabemos que somos salvos por gracia, pero el medio para llegar a esa gracia es la fe. La gracia es la bondad inmerecida de Dios que nos salva y se recibe por medio de la fe en Jesucristo, y la fe es un don dado por Dios. Dijimos también, bendecidos, que el problema principal del ser humano es no aceptar la gracia de Dios por medio del creer y querer añadir obras para ser justificados, por ende, apartándose o apostatando de la fe. Esta actitud se manifiesta desde el judaísmo hasta cualquier religión pagana, judaizantes y los movimientos cristianos legalistas. Ese es un breve resumen, bendecido, de lo que hablamos en la parte 9 de este estudio que estamos haciendo, ¿no?, y casi terminando ya, de la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Si no los has escuchado, te invito, te exhorto, te animo a que lo hagas. Entonces, bendecido, en esta preciosa oportunidad que nos regala el Señor, nos vamos a enfocar en el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Te invito a que, si tienes tu Biblia, que vayas a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 1, por favor. Capítulo 5, verso 1. Acá, bendecidos, el apóstol Pablo le da pautas a Timoteo de cómo ministrar las necesidades de los ancianos de edad, las jóvenes, viudas y a los esclavos o a los siervos. Aquí Pablo le da pautas a Timoteo de cómo ministrar las necesidades de los ancianos de edad, las jóvenes y los jóvenes también, las viudas y los esclavos. Vamos a leer capítulo 5, verso 1, dice: no reprendas al anciano. Circula por favor esa palabra reprendas y pon
castigar, golpear con palabras. Quiere decir bendecidos si el subtítulo de la clase es nuestra actitud hacia los demás. El apóstol Pablo le está dando pautas a Timoteo de cómo comportarse en la casa del Señor. Te recuerdo que en el verso 14 del capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: estas cosas te escribo con esperanza de que pronto vendré a ti. Pero si me tardare, para que sepas cómo tú debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo o baluarte de la verdad. Entonces, bendecidos, nuestras actitudes hacia los demás dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo es de suma importancia, porque nuestro testimonio es importante. Nuestro testimonio también testifica de lo que Cristo ha hecho en nosotros y testifica también, bendecidos, de lo que la palabra, la doctrina ha hecho en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿correcto? Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo en cuanto al anciano, al trato del anciano dentro de la iglesia. Dice: no reprendas o no castigues o no golpees con palabras al anciano. Algo que debemos de tener en cuenta, ¿correcto? Hoy en día, y asumo que siempre ha existido, hay personas que no están conscientes de la manera que le hablan a otras personas. Si decimos bendecidos ser maduros, si decimos bendecidos ser cristianos, creer en Cristo, especialmente si llevamos muchos años dentro de la iglesia del Señor, debemos demostrar una diferencia, ¿correcto?, entre nosotros y otras personas, el mundo, de que puedan ver que hay un proceder que honra la palabra de la gracia del Señor. Dice: si no, exhórtale como a padres, es la actitud, a los jóvenes como a hermanos, a las mujeres ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas en toda pureza. Esa palabra pureza, bendecidos, es importante entenderlo, que el apóstol Pablo está hablando de una pureza hacia una dama, ¿no? Hacia una joven. Hay que tener cuidado cuando se le habla a una joven. Hay que tener cuidado cuando se le da un consejo a una hermana. Debe de ser con pureza, no con malicia, con cuidado para no ser malentendidos. Es importante eso. Dice: a las viudas honra. Esa palabra honra, por favor, te pido que la circules y pon honorario. Tiene que ver con honorario. Aquí el apóstol Pablo va a dar unas pautas, bendecidos, de cómo la iglesia tenía que responder a las necesidades de las viudas dentro de la iglesia que pastoreaba Timoteo. Y vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo tiene parámetros específicos, dados obviamente por la revelación del Espíritu Santo. Dice: a las viudas honra o honorario a las que de verdad son viudas. Circula esa palabra, por favor, esa expresión: a las que de verdad son viudas. Quiere decir que el apóstol Pablo se está refiriendo a dos tipos de viudas: unas que son de verdad viudas y otras que no son de verdad viudas. ¿Cuáles son las que son de verdad viudas? Las que no tienen a nadie. Esa era la referencia histórica de lo que estamos leyendo acá. Las que de verdad son viudas son aquellas que no tenían familiares vivos, no tenían hijos, no tenían sobrinos, no tenían hermanos, no tenían nadie, estaban solas y eran creyentes y necesitaban entonces la ayuda de la iglesia. Dice el verso 4: empero si alguna viuda tuviere hijos o nietos, aprendan primero a mostrar la piedad en su propia casa primero y a recompensar a sus padres, porque esto es honesto y acepto delante de Dios. Circula eso, por favor, circula todo donde dice porque esto es honesto y acepto delante de Dios.
Quiere decir que si una viuda tenía hijos y nietos, era necesario que esos hijos y esos nietos o esos familiares se hicieran cargo, bendecidos, de esa viuda, para que no tuviese esa carga la iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo que es honesto y acepto delante de Dios que estos familiares, que estos hijos, que estos nietos cuiden de sus padres. Dice el verso 5, y la que de verdad es viuda, volví a repetir lo mismo, ¿no? Y solitaria. Esta es la actitud de la viuda que es verdaderamente viuda, sola y solitaria, valga la redundancia. Dice, espera en Dios y persiste en suplicaciones y oraciones noche y día. Quiere decir que estas viudas a las que la iglesia ayudaba, le iban a dar a la iglesia su tiempo de oración, su tiempo de súplica, su tiempo de intercesión. Eran intercesoras del cuerpo de Cristo. Porque no tenían, no porque no tuviesen otra cosa que hacer, sino porque era lo más justo y digno de hacer dentro de la iglesia. Dice, la que de verdad es viuda y solitaria espera en Dios y persiste en suplicaciones y oraciones noche y día. Dice, porque la que vive en delicias, viviendo está muerta. Quiere decir que si tú eres viuda y quería en aquel entonces ser sostenida por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, no era bendecido para que anduviese en concupiscencia de la carne. Era para que persistiera en súplicas y oraciones de día y de noche por la iglesia de Cristo. Verso 7, manda pues estas cosas para que sean irreprensibles. Mas si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que el incrédulo. Por favor, circula esa parte donde dice ha negado la fe y pon rechazado las instrucciones del Evangelio. La fe es una serie de instrucciones. En Romanos 1 dice para la obediencia a la fe en todas las naciones. Quiere decir que si debemos de obedecer a la fe, quiere decir que la fe contiene una información que es necesario que nosotros nos sometamos a esa información. Y esa es la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al apóstol Pablo, para que nosotros entonces nos sometamos a esas instrucciones. Una de esas instrucciones es cómo lidiar con las viudas que son verdaderamente viudas o que eran verdaderamente viudas en la iglesia de Timoteo. Entonces, donde dice ha negado la fe, rechaza las instrucciones del Evangelio. Dice, y es peor que el incrédulo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, bendecido, es que en aquel entonces aún los paganos tenían la costumbre de cuidar de las viudas, de cuidar de las señoras que habían quedado sin esposo, y lo hacían de una manera consistente y lo hacían de una manera importante. Era importante para ellos cuidar a esas viudas. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, si los paganos hacen eso, si el incrédulo que no tiene las instrucciones por el Señor hacen esas cosas debidamente, y los que son de la fe no lo quieren hacer, han negado esas instrucciones dentro del Evangelio y son peor que el incrédulo, se están comportando como el incrédulo. No tiene nada que ver, bendecidos, con tu salvación, no tiene nada que ver con apartarte de la fe, sino que tiene que ver con tu proceder, Dice, la viuda sea puesta en la lista. Esa lista era la lista de las personas verdaderamente viudas que no tenían hijos o nietos, iban a ser incluidos dentro de la lista de las viudas que la iglesia iba a sostener. Dice, la viuda sea puesta en la lista no menos que de 60 años, la cual haya sido esposa de un varón, que tenga testimonio en buenas obras, si ha criado hijos, si ha hospedado extranjero,
si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Ese era el testimonio, bendecidos, que tenían que tener estas verdaderamente viudas para entonces estar en la lista de la iglesia en Éfeso, que es donde estaba la iglesia de Timoteo, para ser entonces sostenidas, ¿correcto?, por el cuerpo de Cristo. Entonces dice que tenga testimonio en buenas obras. Es importante el testimonio, bendecidos, y era importante también en este contexto. Dice el verso 11, mas a las viudas más jóvenes no admitas. Circula por favor admitas y pon en la lista. No admitas en la lista. En la lista de las viudas que iban a ser sostenidas. Dice, porque cuando ellas empiezan a ser disolutas contra Cristo o se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces, si se van a casar, no tienen razón por qué estar en la lista de las personas que la iglesia iba a sostener. Dice, condenadas ya por haber abandonado la primera fe. Quiere decir que se rebelan por las concupiscencias, bendecidos. ¿Y cuál es la razón de esta actitud? Es porque eran jóvenes, las viudas más jóvenes. Hay obviamente ciertos efectos en nuestra carne cuando somos más jóvenes, ¿correcto? Y estas jóvenes viudas estaban todavía en esa etapa tal vez de querer casarse, de querer procrear o de querer estar con una pareja. Entonces el apóstol Pablo dice, condenada ya por haber abandonado la primera fe o por haber desobedecido la fe. Y aún también aprenden ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, curiosas, parlando o hablando lo que no deben. Estaban muy jóvenes, estaban muy inmaduras, estaban niñas tal vez en Cristo, ¿correcto? Eran neófitas. Recuerda que la palabra neófito significa nuevo convertido o plantado recientemente también significa. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, estas jóvenes viudas, por ser jóvenes, obviamente, van a andar ociosamente, porque si andas ociosamente es porque no tienes nada que hacer. Entonces él dice, mira, esas viudas no las pongas en la lista, porque van a ser mantenidas, quieren ser mantenidas por la iglesia, están muy jóvenes, van a estar de ociosas porque no tienen nada que hacer, mantenidas, viudas, andan de casa en casa, ociosas, chismosas, curiosas y hablando lo que no deben. Y aquí la proposición del apóstol Pablo. Quiero pues que las mujeres jóvenes se casen y engendren hijos para no estar ociosas, bendecidos. Obviamente la cultura en aquel entonces era muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Obviamente hoy aplica el mismo principio, ¿no?, del Señor, que las mujeres, su función principal es el cuidado de su hogar y de su casa y de sus hijos, sin negarles obviamente la posibilidad de crecer como ellos, como personas, como profesionales, etc. Dice, quiero pues que las mujeres jóvenes se casen y engendren hijos, gobiernen la casa y que ninguna ocasión den al adversario para maldecir, que otras personas critiquen a la iglesia por esas actitudes que el apóstol Pablo describe en el verso 13. Verso 15 dice, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Bendecidas, esas son las que ya negaron la fe, quisieron irse en las concupiscencias de su carne y sencillamente se rebelaron contra Cristo. Dice, y si cualquier hombre creyente o mujer creyente tiene viudas, quiere decir un hijo o un nieto, una hija o un nieto, o una nieta, manténganlas, porque no pueden ser carga de la iglesia si tienen hijos o nietos vivos. Y no sea cargada la iglesia. Está claro, bendecidos, la razón por la cual el apóstol Pablo da esas características específicas, ¿no? Si es verdaderamente viuda, si son jóvenes, y para que estén entonces en la lista de las viudas. Dice, y si cualquier hombre
creyente o mujer creyente tiene viudas, manténganlas y no sea cargada la iglesia, para que pueda socorrer a las que de verdad son viudas. Quiere decir que el propósito de la iglesia era socorrer, ayudar, mantener a las viudas dentro del cuerpo de Cristo. Dice el verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en la palabra y doctrina. Los ancianos, los maduros, que enseñan, que estudian la palabra, que enseñan la doctrina, la sana doctrina, deben de ser dignos o tenidos por dignos de doblada honra. Así que sea agradecido con tu maestro, con tu pastor, con el evangelista que los visita. Seamos justos bendecidos con aquellas personas que toman el tiempo para enseñar, para enseñarnos, para ministrarnos la verdad del evangelio, que nos alimentan, ¿correcto? Nos alimentamos por medio de las enseñanzas que los ministerios que el Señor Jesucristo ha dejado, el evangelista, pastor y maestro, nos proveen a nosotros como cuerpo de Cristo. Dice el verso 18, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal, o digno es el obrero de su salario, dicen otras traducciones. Yo uso la versión uso la versión Valera Purificada 1602. Valera Purificada 1602, por si acaso ustedes quisieran obtener esta versión bíblica. Verso 19 dice, contra el anciano no recibas acusación, sino ante 2 o 3 testigos. Para el apóstol Pablo bendecido, el anciano era alguien que se respeta dentro del contexto histórico, dentro de la cultura donde estaba Timoteo, donde el apóstol Pablo vivió. El anciano era de respetar, se respetaba al anciano y se tenía que tener cuidado. En el verso 1 dice que le hables como a un padre, que no le hables duramente, ¿no? Con palabras que golpeen. Tenemos muchas veces que recordarnos en estos tiempos bendecidos que muchas veces le hablamos a las personas adultas como que si no fuesen adultas, como que si no fuesen dignas de respeto, como que si fuesen cualquier otra persona. Y debemos de tener cuidado con eso porque estamos llamados a seguir esta sana doctrina y estamos llamados a seguir estas instrucciones para que la palabra y la doctrina del Señor sea adornada por nuestro proceder. Dice, a los que pecaren, repréndelos delante de todos para que los otros también teman. Te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo cosa alguna con parcialidad. No impongas de ligero las manos sobre alguno, ni seas participante en pecados ajenos. Consérvate puro a ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y esa es la exhortación a nosotros también, ¿correcto? Que nos mantengamos puros a nosotros mismos. ¿Cómo? Número 1, bendecidos, y la herramienta principal que tenemos es manteniendo una sana enseñanza, una sana doctrina, para que de esa manera nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu sea de una manera verdaderamente alimentado por la palabra de gracia, por el evangelio de la gracia, que es lo que nos enseña que en Cristo Jesús estamos completos, perfectos, perdonados, santificados, redimidos, bendecidos con toda bendición espiritual, ¿verdad? Dice Gálatas que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dice, no bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Los pecados de algunos hombres son manifiestos de antemano, yendo delante de ellos a juicio, y a otros les siguen después. Asimismo, también las buenas obras de algunos son manifiestas de antemano,
y los que son de otra manera no se pueden esconder, dice el apóstol Pablo. Bendecido, el verso 5 nos enseña claramente cómo el apóstol Pablo le instruye a Timoteo de lidiar con los ancianos, con los jóvenes, con las jóvenes, con las viudas y con las viudas que son de verdad o verdaderamente viudas, y cómo la iglesia ayudaba, ministraba, exhortaba y reprendía a estos hermanos. Tenemos muy claro que no podemos rechazar las instrucciones del Evangelio, o como lo llama el apóstol Pablo, negar la fe. No podemos negar la fe, tenemos que hacer lo que es correcto dentro del cuerpo de Cristo, porque a eso estamos llamados, bendecidos, a obedecer la fe, la palabra de Dios. Romanos dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Bendecidos, vamos a terminar acá. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 6 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y creo que la próxima semana o próxima clase ya estaríamos terminando el estudio de esta epístola de Pablo a Timoteo. Te invito a que si tienes alguna pregunta, alguna duda, no solamente de esta enseñanza de hoy, sino de nuestro ministerio, de los otros temas que tenemos en nuestra página de YouTube, que por favor me escribas a salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com, y con mucho gusto te contestaré cualquier duda doctrinal que tengas o cualquier pregunta de nuestro ministerio o de lo que creemos por medio de la palabra de gracia. Gracia y paz a tu vida de nuestro Dios y Padre y nuestro Señor y Salvador Jesucristo.